Y nuestro tema es la iglesia y el mundo. Hechos 21:1. La iglesia y el mundo. Y esta primera porción de Hechos 21 que vamos a estar estudiando esta mañana frecuentemente es considerada como una especie de narrativa que une dos cosas. Y si vamos rápido, se unen eventos, pero de hecho quiero detenerme con la primera parte del capítulo, porque mientras sí es una narrativa que une dos cosas, hay bastante información que es importante a nosotros al respecto de la iglesia y el mundo. Y por lo menos hay dos cosas que podemos aprender de estos versículos, y ese será el foco de nuestra predicación: la iglesia y el mundo. Y quiero, primero que nada, meditar respecto de esta primera parte con tres encabezados. El primero es el siguiente: todos tenían que seguir el sufrimiento del apóstol Pablo. Y vamos a ver que el Espíritu Santo parece ser que informó a todas las iglesias al respecto de la ruta que seguiría el apóstol, y también el Espíritu Santo le dijo al apóstol mismo, y ahora había sufrimiento allá adelante. No solamente era que Pablo, a quien se le dijo esto, sino fue a donde... No solamente se le dijo esto a Pablo, sino que el Espíritu Santo se lo dijo a toda persona donde quiera que él iba. Y vamos a ver aquí la narrativa. Dice: después de separarnos de ellos, zarpamos. Ahora ya estaban yendo hacia Jerusalén y ya se estaban yendo de donde habían estado. Estaban yendo hacia cierto lugar para poder ver en el Mediterráneo algunas cosas, y de ahí a Siria y a Tira. Primero que nada, versículo 2: y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Cuando vieron, dice versículo 3, al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de llegar allí. Y veamos el versículo 4. Y hallando los discípulos, Tiro parece ser que el apóstol y Pablo y otros que viajaban con él en ese camino, en ese caminar, que llevaban la gran ofrenda hacia Jerusalén, que había sido recogida de todas las iglesias gentiles debido a la hambruna. Estoy intentando explicarles, por eso estoy yendo como de aquí para acá. Y ellos parece que no conocían a estos discípulos aquí en Tiro. Había una iglesia allí. No, no se sabía esto. El apóstol, al encontrar estos discípulos, pues quería ver dónde estaban y pasar una semana con ellos. Y ya sea que fuera para educarles o enseñarles, o porque ese fuera el tiempo que se tiene que quedar en el puerto, no lo sabemos, pero allí estaba el barco, ahí va a estar allí un tiempo. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y una vez más, evidentemente había profetas en la iglesia ahí, que le dijeron a Pablo a través del Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y habíamos visto esto en el capítulo anterior. Entonces, en todas partes a donde iba el apóstol, en las iglesias donde había profetas, se tenía este mismo mensaje, que habría sufrimiento para el apóstol, y la conclusión es que no fuera. Y lo que estaba indicando el Espíritu Santo a estos profetas e iglesias, en todas estas iglesias en el camino, es que habría sufrimiento. Es lo único que el Espíritu Santo quería decir. Pero ellos, de forma personal, lo tomaron como mensaje de que no fuese. No, no, no. Lo que se les estaba diciendo a los profetas, el Espíritu les hablaba a esos profetas, y había profetas en aquel entonces. Hago como un pequeño paréntesis. Había profetas en aquel entonces en todas las iglesias, parece ser, porque la escritura no se había terminado todavía, y parece que había personas a quien el Espíritu les daba el conocimiento de las doctrinas, y una vez que estaba terminada la escritura se retiraron los profetas. Pero entonces, cierro el paréntesis, estos profetas constantemente se les informaba cosas que se tenían que hacer, y esta información al respecto de Pablo
de que iba a sufrir se les dio también, pero él ya había sufrido antes. Pero ahora la escala de sufrimiento para Pablo iba a ser mucho mayor y comenzaría en Jerusalén. Hubo periodos de paz en Efeso y Corinto, de paz relativa, había dificultades también, sin embargo la palabra era predicada, las iglesias en esas regiones habían sido fundadas, grandes obras habían sido hechas, pero ahora todo iba a cambiar. ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Preguntamos. Porque en todo lugar había gente que le informaba a Pablo que él sufriría. ¿Por qué? Porque fue así. No para que no fuese. Si el Espíritu dice que iba a pasar, iba a pasar. En retrospectiva, pues nos es fácil verlo. Decimos, bueno, ellos tenían que haberse dado cuenta de ello. Si el Espíritu Santo dice, hay sufrimiento que tomará lugar, pues entonces yo no tengo que decirle a Pablo que no vaya. Eso es lo que va a suceder. ¿Pablo lo entiende? Y claro que a él ya se le había dicho, Dios se lo había dicho, pero ellos parece que pensaban que era una advertencia. ¿Y por qué el Espíritu Santo hizo una cosa así? Tiene que haber sido horrible para Pablo. En todos los lugares que hubiera problemas y también prisiones y violencia, todo tipo de dificultades. Parece que era una cosa que no era amable de parte de Dios a través del Espíritu el repetirle una y otra vez a Pablo que habría cosas terribles ahí adelante en el camino. Sin embargo, la razón era la siguiente, que todas las iglesias tenían que saber. Tenían que saber lo que iba a pasar y Pablo también tenía que prepararse para ello. Cuando fuera a Jerusalén, no tenía que esperar que no pasara nada y que estuviera y que iba a predicar la palabra así nada más. No, habría problemas. El Señor ordenaría todas las cosas de modo que toda la hostilidad de los judíos y de muchos gentiles también fuera derramada en contra de Pablo. ¿Y por qué entonces todas las iglesias tenían que saber que esto iba a suceder? Es sorprendente a medida que leemos la narrativa de los hechos. Esa es una característica principal. Todo mundo sabía que Pablo estaba a punto de enfrentar serios problemas. Y esta es la gran batalla en contra es la gran batalla entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Así es como siempre sería el pueblo de Dios que son llamados fuera del mundo. Ellos tienen que servir a Dios en oración y tratar de testificar al Señor, al respecto del Señor, y necesitan intentar traer personas alrededor de la salvación y al mismo tiempo siempre habría hostilidad, una gran lucha en contra del pueblo de Dios, la iglesia de Dios que viene del mundo, esta lucha. Y así sería. Habría periodos donde se ganarían almas y paz relativa, con algunos cuantos problemas aquí y allá, pero no. El Espíritu Santo le está comunicando a las iglesias y al apóstol y a nosotros, a través de esta narrativa, que así es como es. El apóstol era el principal testigo en aquel entonces. Él estaba predicando, Dios le usaba y fundaba iglesias en todo el lugar, de modo que mucha de la hostilidad del mundo se enfocaría sobre Pablo. Y esta es una enseñanza para nosotros también. En las iglesias de Cristo somos muy lentos para aprender esta lección. Escuchamos que personas dicen cosas extraordinarias. Escuchamos incluso evangelistas que dicen, no, ¿sabes? Las personas están esperando este mensaje. El mundo anhela este mensaje de la salvación y depende de nosotros. Y bueno, sí depende de nosotros, no lo negamos, pero depende solamente de nosotros el hacer conocido a Cristo. Pero la gente no está anhelando conocer a Cristo. Es lo último que ellos quieren saber. No quieren saber al respecto de Dios, ni al respecto de doblar la rodilla delante de Él, ni arrepentirse de sus pecados, ni que sus vidas sean cambiadas. No quieren depender del Salvador que pague por sus pecados. Las personas no quieren este mensaje de que el camino a la salvación es tan solo por gracia y a través de la muerte redentora de Cristo y que nuestras vidas sean reconstruidas. Ellos no quieren escuchar esto, la gente es orgullosa. Estamos rodeados por un mundo que inventa sus propias religiones y entonces las religiones del mundo se justifican delante de Dios.
a través de las obras, etcétera. La gente es muy orgullosa y no quiere escuchar el mensaje de un redentor. Y hay una hostilidad inmensa. Y es solo a través del Espíritu que los corazones son derretidos y son traídos al Salvador. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces la iglesia joven, la iglesia está siendo educada para que aprendan el hecho de que habrá grandes problemas y que habrá hostilidad, que viene del mundo, la carne y Satanás en contra de la predicación del Evangelio. De modo que la advertencia se da en todo lugar. Y después Lucas, bajo inspiración, en esta narrativa, lo menciona constantemente, como en los versículos anteriores, el capítulo anterior. Y vuelvo al versículo 5, donde dice, cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos. Es muy bonito ver eso. Llegaron ahí, a ese lugar, en Tiro, llegaron a Puerto, y en ese tiempo tuvieron una hermosa amistad con los creyentes allí. Y en el versículo 5, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos. Y el pueblo de Tiro, los creyentes allí, entendían, se identificaban con Pablo. Él sufriría. Nosotros no queremos que sufra, pero él va a sufrir. Oramos pidiendo que Dios esté con él. Ellos sabían que había un sufrimiento para el Señor y él sería un mártir. Y le llevaron hasta el barco para que se fuera. Ellos sabían que tenían un apóstol entre ellos y le valoraban bastante. Sabían que tenían un privilegio espiritual muy grande de tenerle ahí por una semana y le iban a cuidar tanto como pudieran. Sería algo bueno si todos los creyentes en todo lugar siempre reconociesen sus privilegios. Aquellos adultos, sí, lo reconocieron, también llevaron a sus hijos. Querían que los hijos también supieran, este es Pablo, una vez era Saulo de Tarso, fue transformado por el Señor, nuestro gran misionero y apóstol de Jesucristo. Ellos querían que sus hijos recordasen aquel gran día en que el apóstol había ido. Y nosotros necesitamos también tener un sentido de nuestro privilegio y oportunidades. Y escuché de alguien que había estado en esta iglesia durante algunos años, escuchamos de él hace unas cuantas semanas, donde él se había establecido, un hombre profesional, él anhelaba, en esa ciudad donde él estaba, anhelaba tener predicación evangelística. Estaba en una buena iglesia, ahora es un oficial de esa iglesia, está intentando influenciarles para bien en esa iglesia, pero no hay tradición de predicar el evangelio. Allí hay enseñanza en la mañana y en la noche también es de enseñanza. Bueno, el ministerio de enseñanza es maravilloso, pero no hay predicación evangelística. Y me dijo, en todos los años que había estado en el tabernáculo, él nunca había hecho ningún esfuerzo para poder traer un alma al culto evangelístico. ¿Y cómo lamenta eso ahora? Porque ahora quisiera poder tener un culto evangelístico en su iglesia para poder traer a otros. Él nunca se despertó a este hecho. Me dijo, todos los años que estuvo aquí, él nunca entendió su oportunidad. Él pensó que era algo común y no es común, no es común en estos días, por razones que no mencionaré ahora. Pero incluso buenos predicadores, amados creyentes, buenas personas, no predican el evangelio mucho hoy en día, como se hacía hace años. Y allí en Tiro, ellos verdaderamente le dieron al apóstol Pablo una buena despedida. Sabían que esto era una historia que estaba forjándose, conocían sus privilegios, reconocieron su oportunidad. Nosotros tenemos que hacer esto, queridos amigos, no dejemos que se nos escurra el tiempo. Algunos jóvenes me han dicho, a mí después de graduarse, no testifiqué tanto como tenía que haberlo hecho cuando era un estudiante, no lo hice. Ahora me doy cuenta que tenía oportunidades que probablemente jamás se repetirán. Y no lo entendí. No seas una persona que tenga remordimientos. Mira los privilegios que tienes, mira tu posición, mira las posibilidades que tienes y las oportunidades. Y yo creo que aquí hay una enseñanza que tenemos que aprender de esta iglesia. Y la gran despedida que le dieron al apóstol, versículo 5.
Cumplidos aquellos días, salimos acompañados de todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, qué lazos tan hermosos se formaron, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Lucas, bajo inspiración, verdaderamente está enfocando esto. Y cuando habíamos terminado en Tiro, fuimos a este otro lugar y saludamos a los hermanos y nos quedamos ahí un día. El versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y quiero mencionar algunas cosas aquí. Versículo 8. Fueron a Cesarea, la capital romana de Judea, donde estaba el procurador, el procónsul, donde él vivía. Y entraron en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, es decir, uno de los 7 diáconos, que habían sido señalados en Hechos 6, nombrado como apóstol. Y ustedes saben de Felipe, cómo fue utilizado por Dios en Samaria. Él fue aquel que fue enviado al eunuco de Etiopía, y después él fue a Cesarea y se estableció allí, y eso fue hace 21 años. Él ya llevaba ahí 21 o 22 años en Cesarea. Y hay una cosa interesante en el versículo 9. Este tenía 4 hijas doncellas, vírgenes que no se habían casado, que profetizaban. Y frecuentemente se señala que Lucas no dice que fueran profetas. Y claro que eran profetas en cierto sentido, si estaban profetizando, pero no les llama profetas. Habla al respecto de un profeta en el siguiente versículo, y esto muy probablemente quiere decir que no profetizaban de forma pública, sino de forma privada. Profetizaban, la escritura dice con cuidado, pero no dice que fueran profetas. Y yo no creo que estamos siendo aquí descabellados, creo que esto es cuidadoso e intencionado. Entonces ellas no decían profetizaciones públicas en la iglesia, y aún así estas mujeres tenían ese don de la profecía. ¿Y por qué se menciona aquí? ¿Como una cosa para que nos llame la atención? No, claro que no. Evidentemente porque está en el contexto de que en todo el lugar a donde iban, los profetas locales sabían al respecto del sufrimiento del apóstol Pablo, que estaba ahí adelante. Y sin lugar a dudas esta es la razón por la cual las hijas de Felipe que profetizaban son mencionadas aquí en el versículo 9. Profetizaban las mismas cosas, que había sufrimiento allá adelante para el apóstol Pablo. Y después alguien más viene. Alguien bien conocido, un profeta de Jerusalén, dice de Judea, dice aquí. Y permaneciendo, versículo 10, nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Bueno, geográficamente será hacia arriba de Judea, porque Cesarea estaba al norte de Jerusalén. Sin embargo, Jerusalén está en terreno alto y era un lugar muy importante, de modo que Lucas dice que este hombre desciende. Y fue este hombre Agabo quien había profetizado al respecto de la gran hambruna hace muchos años. Entonces él es un profeta de gran reputación, un oficial, suponemos, de la iglesia de Jerusalén, versículo 11, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, el cinto que ataba el manto de Pablo, se lo quitó. Eso es significativo. Antes de que hiciera cualquier cosa, se lo quitó. Estaba tomando una ayuda visual. Toma el cinto de Pablo. Tal vez lo puso a un lado, tal vez estaba encima de él, y eso también significaría que Pablo no podría viajar más durante un tiempo, porque estaría en prisión. Pero entonces te pones el cinto, porque el manto está con aire y se quiere quitar cuando estás viajando. Y sin embargo, dice este profeta que Pablo sería inmovilizado. Tomó el cinto de Pablo y lo que hizo con él fue atándose los pies y las manos. Y suponemos que se ató sus pies, primero con él, con este cinto, y después tal vez lo quitó de los pies,
y tal vez lo ató en sus manos o brazos. Y esto significaba que iba a estar atado y estaría en prisión, sería maltratado, sería tratado como un criminal, arrojado de aquí para allá como uno que quisiera escapar. Y después dice, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. La profecía es muy importante. Le va a pasar esto a Pablo, y Pablo había, o tenía más bien con él a Lucas, pero también a 7 personas de diferentes iglesias gentiles. Gente eminente, cristianos eminentes, oficiales y predicadores en aquellas iglesias que estaban llevando la ofrenda. Pablo parece que no estaba tocando el dinero él mismo, y eso es correcto de hacer. Sin embargo, esa gente de reputación de esas iglesias que contribuían, ellos son los que estaban llevando el dinero y lo tenían. De modo que había 9 en el grupo, incluyendo a Pablo, pero solamente Pablo está en la profecía. Y a medida que avanzaban en el viaje, eso le confortaría a los que llevaban el dinero, y a Lucas también, supongo yo, porque la profecía del sufrimiento no les incluía a ellos, a este grupo, sino que era una profecía específicamente al respecto de Pablo. El problema vendría de los judíos en Jerusalén, y le entregarían en las manos de los gentiles, es decir, el poder romano. De modo que habría grandes problemas allá adelante, versículo 12. Y esto nos trae al segundo encabezado.